uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Viernes, semana de jura. Estamos acá con toda la información de la Cámara de Diputados. Empezando esta media hora con dos extraordinarios periodistas como la señora Débora de Urrieta. Señorita, caramba. No, pero yo te iba a decir Pero siempre, cada señora. vez, Débora de Urrieta, pero Débora el de D no es Urrieta. de casada. ¿Cómo Pero estás? señora, no existe más eso de casado civil. Señora, es ¿Cómo por, que no tu, existe? por tu entidad. Vos sos una persona muy importante. Ah, entonces sí te lo tomo. El otro Soy día, re por ejemplo, importante. estuvimos juntos en la jura y te vinieron a pedir fotos. Ah, viste, me 2 veces. piden selfies. No se puede Tremendo. estar con ella porque le vienen a pedir fotos. Soy ¿En re serio te famosa. digo? Autógrafo, Obviamente me todo. piden que sea fotógrafo. ¿Cómo andás, Gonzalo? ¿Bien? ¿Cómo andás, Mauri? Bien. ¿A vos no te piden fotos todavía? No. La todavía. rompiste toda el otro día, tengo que decir. Bueno, realmente, muchas gracias. Te lo creo, ya te lo dije, pero si hay jura, está Gonzalo. Sí, tremendo. Es Estar más, ahí, ¿cuántas horas? Y Fueron después muchas por horas. ahí uno que jura es presidente, como pasó en un momento con Milei, Claro, y ahí por te ejemplo. queda Totalmente. la anécdota de que lo viste jurar Sí, diputado. señor. Títulos del día. Llamado a sesiones extraordinarias. El decreto se firma este viernes y será publicado en el boletín oficial el próximo martes 9 de diciembre. Plan de Acción 2026 para la Auditoría General de la Nación. Avances en la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas. El titular, Miguel Ángel Pichetto, destacó el aporte de diputados y senadores. Endurecer el reglamento del Congreso. La diputada de la Libertad Avanza, Sabrina Ahmedchev, propone prohibir agregados en la fórmula y repetir la jura hasta que se cumpla estrictamente. Me quedé con este último proyecto, ¿Viste? Débora, agregados en la fórmula. Esto significaría que... No te aceptan la jura hasta tanto vos no respetes el reglamento. ¿Qué dice el reglamento? Que vos tenés 4 fórmulas y tenés que decir sí juro por una de esas 4 fórmulas. Porque lo escribiste esta semana, por eso te pregunto. No, yo no lo escribí, lo acabo de decir acá. No, pero lo escribiste, echa la ley. Ah, no. Ves que no lee y se hace el que lee. Bueno, a ver, Nosotros hace un par de semanas explicamos cómo es la jura. Cuando vos vas al reglamento tenés 4 fórmulas. Bien, ahí te escucho, dale. Entonces, ¿qué tienen que hacer los diputados? Elegir por una de esas 4 fórmulas y en base a eso. ¿Cuáles son las 4 acuerdo? fórmulas? Ay, no me las acuerdo, son Ah, largas. qué sé Agarrar yo. reglamento, artículo 10, ahí las tenés. Bien, artículo 10, recuerdo. Artículo 10, Sí. espero que sea el 10 porque me hago la. ¿Viste? Con Bueno. los abogados que te Si no tiran es el 10, artículo. fíjate y el vos 9 del decís, 11, sí, por sí, ahí, debe dale. ser. Bueno, Buscá vos el 10, Yo dale, recuerdo buscá el por Dios, por la patria, por los por santos los santos evangelios, y me falta evangelios uno. y. Busca el 10, dale. Buscá el Al 10. reglamento, Lo veo, dale. lo veo. Dale, O seguí, buscá seguí. la ley. Dale. Entonces vos elegís una de esas 4 fórmulas. Entonces te reagrupan de acuerdo a la fórmula que elegiste y a la provincia a la que perteneces, los van reagrupando así. Que dice Sabrina Ahmedchev que vos no puedes agregar nada. Decís sí juro y te volvés a tu banca. No puedes agregar nada. Juro, por ejemplo, que dice el 10, ahí está. Acá dice, las fórmulas que los legisladores ¿Para, era electos el pueden 10 o usar... no? El 10. Sí, era el 10. El Sí, 10, está el bien, 10. dale. Por Dios y por la patria, por Dios o simplemente sí juro. Claro. ¿Ves? Entonces los Estábamos bien agrupaban orientados. por esas fórmulas y quedaba, por ejemplo, Vanessa Siley con Karen Reicher. Entonces, ¿qué pasó en eso esa fue jura que fantástico. estuvo muy buena? Esa, me quería acordar y no me podía acordar quién era la que Vanessa estaba Siley con Reinhardt. jura rápido, dice por Cristina, por la libertad de Cristina. Sí. Y claro, el resto de los diputados que eran de Libertad Avanza, medio que no entendían cómo se seguía el protocolo. Pero porque- viste que Karen Reinhardt, nunca sé cómo se pronuncia. Reinhardt. Le quería sacar con el brazo y quería jurar. ¿No la viste dejó, esto? no la dejó, se anticipó. Entonces lo que dice este proyecto de Ahmedchev es que eso no lo puedes hacer. Claro, exactamente. Y te dice que el presidente, en este caso era Cipollini, te tiene que decir, no, te tenés que restringir a esta fórmula, sí, juro por la patria, sí, juro lo que fuere, sí, juro, digamos.
Y si no lo haces en reiteradas oportunidades, no te toman tu jura, o sea, no asumís como diputado. Bueno, hay que ver si prospera este proyecto. Peticiones, poderes y reglamentos. Una Exactamente. comisión que me animo a decir no se va a armar antes de marzo, No, abril. olvídate, no. Se van a armar. En el 2023 se armaron bastante rápido las comisiones en la Cámara de Diputados. ¿What? La de seguimiento de privatizaciones. No, esa es bicameral. Bueno, pero ¿y Esa quién es no pasaba bicameral. los nombres? ¿Diputados o senadores? Bueno, los dos. Te hablo de la de diputados. En el 2022 tardó muchísimo en armarse. ¿Te acordás? Bueno, ahí sí, claro, me acuerdo. Ay, Por ¿te eso, ¿con qué lo voy a comparar? acordás? Sí, Con claro. algo, Cuando tenés razón, tenés razón. por eso, Mauricio. hay que ver si ahora pasa lo mismo que pasa. La presión de la oposición en 2023 porque se armaron las comisiones era un montón, porque sabían que tenían mucho para ganar. Exactamente. Hay que ver si ahora presionan, ¿no? Porque Bueno, está ahí difícil. hubo un compromiso que se rompió. ¿Por qué? Dale, Mauricio. No sé, contame. El martes a la noche se habían Sí. reunido los popes de Encuentro Federal, Provincias Unidas, Coalición Cívica, el PRO, la UCR, el MID y alguno me estoy olvidando, y dijeron no le damos facultades delegadas a Martín Menem, sino que hacemos una especie de grupo A, que seguro vos lo viviste porque sos un viejo acá que peina canas en el Congreso, no viejo de edad, sino que tiene mucho recorrido en No, el y también hay Congreso, mucamas, pero no se ven, así que básicamente cayó la idea era que no se oposición. enteraba nadie, claro. Cayó Patricia Burrich en aquel momento junto con Silvana Giudice, y si no me equivoco, con las comisiones ya armadas. Entonces, ¿qué pasó? Ahí te contemos la historia completa. Conta la historia Ahí, ¿qué completa. pasó? Estaban el grupo de la oposición y el grupo del oficialismo. Improvisadamente en el recinto, bueno, este sería el grupo, pongámosle grupo A. Dijo así por decir, y toda la prensa del grupo A. El grupo A. Mauricio. Fue un trabajo muy artesanal porque distribuyeron cada cupo de cada comisión. Yo estoy al tanto de lo que decís, pero no se llegó tan lejos. No. Pero se había hecho ese compromiso y estaba al medio ya poroteando. Un comienzo de diálogo. No, yo tengo que era más avanzado que un comienzo de diálogo por fuentes a las que le creo mucho. ¿No me crees a mí? No. Porque a mí lo que me contaron, concretamente, te aporto datos, A ver, es dale, que, cuente. no, está bien lo que decís, pero que cuando le dijeron a la gente de Unión por la Patria, le dijeron, ¿sabes qué? Vengan los 40 y hablemos. Antes de eso, no, porque un acting para negociar... Pero acá era solamente para algunas comisiones, la de las que se armarían ahora en el verano, para que no pase esto que terminó pasando, que queda en manos del Poder Ejecutivo, del presidente de la Cámara. Se le ponen unas restricciones, que sea por bloque, por DONT y demás, pero la idea era que no haya estas facultades. Bueno, el reglamento, que es lo que tendría que priorizarse, dice que tiene que respetarse la proporción de cada bloque. Y no En dice lo bloque, posible. dice fuerzas políticas. Sí, en lo posible. Exacto. También dice que en lo posible. ¿No? Porque Dice, en estos últimos 2 años que se hizo hubo negociaciones. Por ejemplo, si no a la izquierda no le tocaba ningún lugar en ninguna comisión. Entonces siempre ahí no es 100% DONT, hay acuerdo. nunca dice don el reglamento, no tiene por qué ser don. Bueno, digo, si se establece el sistema Claro. DONT, te quedas afuera. Entonces hay negociaciones en el medio para esto, para que... Yo creo que la proporción es porcentual, no es don. No, son dos cosas distintas. Por eso. La Proporcional proporción yo la es entiendo una. como porcentual. Lo que pasa es que dice en lo Proporcional es una. posible, en Sí. lo posible reglamento, porque si haces una aritmética concreta, te da que tenés que 0,5 o 3,5, entonces en lo posible. Pero Exactamente. me parece que proporción, haces un porcentaje y te da que en la mayoría de los casos, que hay una serie, y después el otro tema es, vos tomás el porcentaje por cada comisión o por la totalidad de cupos a repartir. O no. Yo por algo estudié periodismo, para no hacer cuentas, números, Si divisiones, vos tomás por la restas. totalidad de No, cupos no a sé. repartir, ahí te da que de pronto un bloque de 4 Sí, tiene 1, 2, ¿y quién elige en qué comisión? El resto, claro. porque es por mayoría. Claro. Y ahí es donde se da la discrecionalidad, o se puede decir la lapicera que le queda al titular de la Cámara. Exactamente. Alguien me hacía un ñoño de acá de la Cámara, no quiero dar el nombre porque por ahí no me deja darlo. Me decía que él había hecho los cálculos y para entrar en presupuesto, que es obviamente una de las comisiones más codiciadas, tenías que tener por lo menos un bloque de 5 o un interbloque de 5, pues si no te quedabas No, afuera. pero si haces un Pero cálculo de general, vuelta, a ver, exacto. hay un dato. Mm. Comisión de Juicio Político 2022 y 2023. 2023 estuvo en el tema del juicio de la Corte. 31 miembros, 16 eran del Frente de Todos. ¿El Frente de Todos tenía la mayoría propia en el recinto? No. Claro. No. No era proporcional. No era proporcional. Si tomabas esa comisión, Claro. no era proporcional. Ahora, si tomabas el conjunto de todas las vocalías, sí.
En el momento que se hizo, Tal cual. nadie se quejó. ¿Por qué? Porque nadie de la oposición pensaba que esa comisión iba a funcionar. Caminar. De hecho, estos 2 años nunca se conformó la comisión. No, estoy hablando de 2022. No, por claro, eso te pero digo que es una entonces comisión todo lo que en dejaron, general... lo aceptaron el resto. Exacto. Después dijeron, che, ¿cómo fue que permitimos? Bueno, esta discusión, que es bastante técnica, va a empezar pronto. Lo más importante... Ya está empezando, me parece, Ya está ¿no? Porque empezando, es la semana que pero me viene. parece que están las cartas un poquito echadas. Ujú. Vamos directamente, me dicen acá, a lo que tiene que ver con lo que son los bloques, ¿no? Los bloques que se van a generar, que se están generando. Y una novedad es que, no sé qué dice Gonza, ¿te gusta este título? Vuelve Juntos por el Cambio. No está mal porque Es incompleto. Tiene relación, pero es incompleto, claro, Bien. exactamente. Entonces sería Juntos por el Cambio y algo más. Sin Lilita Claro. y más ya es un quilombo. Claro, exactamente. Bueno. Por eso, entonces se va a tener que buscar un nombre, me parece, creativo, por lo menos para poder entender de qué se trata esta intención de llegar a una tercera minoría, siendo justamente el PRO y la UCR las fuerzas que están dentro de este interbloque, de esta intención de llegar a los 22 diputados y ser la tercera minoría en la Cámara de Diputados para generar una competencia a lo que ya es un interbloque de Provincias Unidas con 4 diputados más para llegar a ese número de 22. Vamos a repasar, Mauri, porque es importante también remarcar qué nombres son los que quedaron para el PRO, qué nombres son los que quedaron para la Unión Cívica Radical plenos, ¿sí? Porque ya tenemos, por ejemplo, a Martín Lustó en la UCR que está en las filas del interbloque de Provincias Unidas. Tenemos a Pablo Juliano, también de la Unión Cívica Radical, que está con Martín Lustó, por ejemplo, en este interbloque de Provincias Unidas. Entonces digo, bueno, ¿dónde quedó el bloque pleno de la Unión Cívica Radical? ¿Qué quedó del bloque del PRO? Que ha tenido fugas hacia la Libertad Avanza, que ha tenido decisiones de los gobernadores. Bueno, vamos a Lo que tantear. tuvieron es también un mal resultado electoral, entonces la cantidad de diputados son mínimas. Son O sea, mínimas, claro. Son... Eso es el principal problema que tuvieron, es ese. Sabía que es el un PRO, espacio digo, político que hay que decir, en 2021 armó buenas propuestas en las provincias, en una elección, a diferencia de esta que legislativa, pero totalmente provincializada. Entonces, vos tenías buenos resultados del PRO y la UCR de los candidatos en Catamarca, en Chubut, en San Juan, en Chaco, bueno, y ahora es una elección que es polarizada a nivel nacional y la UCR no fue opción. Claro. Entonces perdió un montón de diputados. Bueno. Es lógico. Vamos a ver la cantidad de diputados que aporta cada uno de estas fuerzas, ¿no? Arrancando por el PRO, que aportaría 12 diputados, si es que en definitiva se termina conformando este interbloque, con, bueno, la figura de Cristian Ritondo, me da la impresión como la figura más destacada, más importante dentro del Partido Amarillo. Y estos representantes también de la provincia de Buenos Aires que ya venían con mandato como diputados. Florencia de Sensi, Alejandro Finocchiaro, Javier Sánchez Urba y Martín Yesa. Estos son los diputados de la provincia de Buenos Aires que integrarían parte de estos 12 diputados que aporta el PRO. Vamos a ir a la siguiente placa para continuar con el repaso. También de diputados que venían con mandato en la Cámara. En este caso tenemos Martín Ardoaín, Débora, de ¿qué opinas? La Pampa. ¿Qué opino de qué? Digo, en general, veo los nombres acá, te veo mirando atentamente. Sí. ¿Pensaste que alguno se iba? ¿Alguno A más? Por ahora, en principio, no se iría nadie más. La que había hecho un tuit un poco enigmático, podemos decir, Ajá. fue Molero. ¿Molero? Sí, Sí, Fernández Molero. Fernández Molero. Ay, tenía doble apellido y no me salía el primero. Pero no es que se va. No ni se va. mucho menos. O sea, No, los no. 12 están bien. Los 12 que acaba de decir el Sí, señor. estamos ¿qué? bien. Estamos bien los 12. Ah, no, los 33 era. Los No, 12 los 12, apóstoles 12, le podemos 12. decir. Ahí está. Bueno, Bueno. veremos en definitiva. Teníamos que chequear, ¿viste? Sí, Porque totalmente. Yo tengo Claro, sí, al sí. menos al día de hoy son 12, pero viste, no te puedo Bueno, decir por mañana. eso hablamos en Mañana te potencial. llamamos igual así. No, mañana, los Bueno. sábados yo no toco el celular. Está bien. Por eso hablamos en potencial de este interbloque. No, porque... se presentó, no es Sí, sí, potencial. está bien. Pero vos se viste un por presentó. qué se bloque presentó, presentado. Mauricio, Bueno, es pero un se papelón. presentó. Juntos por el ¿Cómo cargo un se tiene que papelón? llamar. ¿Cómo un Juntos por el papelón? cargo se tiene que llamar este interbloque. ¿Para qué se presentó? Bueno, porque tienen ideas comunes. Sí, la tercera vicepresidencia tienen en común. Tampoco es que estás hablando de la Secretaría General de la ONU. Sí, no sé para qué hacen exageres. papelones por una No vicepresidencia. exageres. Yo creo que en realidad trataron de marcarle terreno a Provincias Unidas, Claro. que es un sector que prometió mucho, que perdió casi todas las elecciones en las que se presentó, y que si sumás el resto del recinto,
inclusive el oficialismo puede no necesitarlos para tener leyes. Exactamente, Y porque creo que este interbloque cumple un poco esa función. Si uno el mira nuevo este fiel de la interbloque, balanza. Innovación Federal y los derivados, y este interbloque que está describiendo Gonza, más el oficialismo, tenés mayoría. Exactamente. Entonces, Provincias Unidas quedó como que, bueno, soy árbitro si me dejan ser árbitro. Sí, a ver, son Yo muy sé que pocos te los duele gobernadores, son muy pocos los gobernadores que tienen diputados o senadores, pero terminan siendo el fiel de la balanza. Pero esto que vos decís, quedaron tan desparramados porque tenés a los radicales de Cornejo por un lado, digamos, que responden todos a gobernadores radicales. Por otro lado, Innovación Federal, por otro lado, Jaldo, por otro lado, Jalil. Entonces ya está. El gobierno tiene una paleta de aliados posibles Totalmente. Son pocos, muy pero te buena, resuelve. que me animo a decir en los próximos meses va a ser Sí. muy usada. Bueno, Sí. sigamos que tiene muchas placas, Gonzalo. Sigamos con el repaso. Bueno, Decíamos perdón. Martín Arduaín de La Pampa, Emanuel Bianchetti de Misiones, acá el nombre que mencionaba recién Debo, una de las diputadas más jóvenes que tiene la Cámara, Diana Fernández Molero y Tiene Álvaro mi edad. González de Creo Cava. que tiene mi edad. Sí, Bueno, son muchos años. ¿Cuántos años digamos. tiene? yo dije una de las más jóvenes de la Por eso, Cámara. como ¿Cómo yo la que más soy- joven de la Cámara? A ver, vamos a buscar Una cuántos de años las más tiene jóvenes. Diana 43 Fernández. años de más joven de la Una Cámara. de las- ¿Tiene, bueno, ¿Tiene 43? ¿Y tu edad? no tiene. Ah, no, un poco menos. No, no. no. Me voy 38, retirando. 39. ¿Qué? ¿Cuántos años tenés? 27. Bueno, sigamos. Ahora no sé qué Tuvimos creer. una diputada de 25 años acá. Ah, la de la matanza, ¿no? Sí, Sí. que era presidente de la fuga, no es que llegó de casualidad. No, Pero no. bueno, tuvimos diputados de 25, 27 años. Una persona joven No, pero yo estoy en la diciendo Cámara de otra Diputados cosa. tiene que tener cerca de 25, que es el límite. Exacto, y 30 para senador. Hablas de alguien joven que tiene casi 40, Ahora no, vamos- todo bien, pero no digo por vos, pero bueno. Vamos a por la buscar Cámara. Diana dale. Fernández. Exacto. Seguí, dale, que si no Bueno. me retan, dale. Exactamente. Vamos a ir a la siguiente placa para repasar ya nombres que acá empiezan no, a es más tener grande que yo. un renombre, en este caso, Mauri, más del macrismo puro, como por ejemplo Fernando de Andrés, que fue una de las negociaciones también de esas reuniones que tenía Mauricio Macri con la cúpula principal de La Libertad Avanza, que recordemos fue el secretario general en la presidencia de Mauricio Macri. Después tenemos, por ejemplo, a Alicia Fregonese de la provincia de Entre Ríos, quien ya había sido en otro mandato diputada, que vuelve justamente con su aporte vinculado a la educación, y Antonella Giampieri de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, oriunda de Bragado, que recordemos acá podríamos haber tenido una libertaria número 96, si nos ponemos a ver la campaña de Antonella Giampieri, pero finalmente va a ir por el PRO, por lo menos hasta el momento, Mauri. ¿Por qué Por te eso parece que tendría que haber ido a Libertad Avanza? Porque se ha mostrado muy cercana, por ejemplo, en algunas fotos, a lo que es Karina Milei, banners de La Libertad Avanza. Estaba la posibilidad de que ella haga una campaña ligada a La Libertad Avanza. Y en este caso ella es de raíz o de pulmón del PRO, pero bueno, era una de las posibilidades que Bien. avance dentro del Partido Violeta. Que no descartamos que en algún momento lo pueda hacer, ¿no? Me parece que ya no tiene, no sé qué si Débora, ya la batalla No, de la no primera sé, minoría yo está no pongo ganada. las manos en el fuego por nada. Pero digo, políticamente la batalla de la primera minoría ya está. ¿Para Sí. qué le vas a sacar otro más a...? Claro. Y no sé, yo no me animo a decir nada. Bueno, Hará la idea su es que te aporte- animes, no, qué no, sé yo, no, obviamente. no, ¿Qué porque- su respuesta? aporte desde Porque su lo que es opinión la pro- disciplina partidaria, Bueno, los no me partidos, vengas con no, cosas eso de ya hace fue 2 todo. siglos, ¿no? Anda, mira, Pará. así estamos. ¿Cómo Todo, mirá lo que es estamos? esto, un caos. Para hacer el poroteo de la del presupuesto, me lo haces vos. Yo lo veo más fácil que nunca, te soy honesto. Ay, bueno, suerte. Tenemos 2 bloques que tienen casi el 90%. Después tenés Está- 2 interbloques y Pero tenés 10, que ir a 15. Provincias Unidas y ver cómo vota Bueno. Arrieta y cómo vota Paulón Claro, y vos cómo decís que en vota los no sé interbloques qué. no van a votar todos Ay, juntos. Claro, Es lo que pasa olvidate. habitualmente. Dale, que seguimos que Sí, me retan, seguimos, me retan. exactamente. Nos vamos a meter ya en el bloque de la UCR para ver UCR. qué quedó de la UCR plena. Bueno, los 6 que, ya, diputados. los que ya estaban, ¿no? Chipolini Vamos- nunca fue tan famoso como en estos Sí, días. claro, exactamente. El hombre de 82 años que fue el presidente provisional en la sesión preparatoria, el hombre de Chaco, que ya tenía mandato, al igual que Lisandro Nieri de Mendoza y Pamela Verazay, de Mendoza, la presidenta del bloque de la Unión Cívica Radical. Vamos a ir a los otros 3 nombres que son los que se incluyen a partir de ahora dentro del radicalismo que ya juraron. Hablamos de Guillermo Agüero del Chaco, de Diógenes González de la provincia de Corrientes y Rubén Darío Schneider de Entre Ríos.
Y ahora vamos a ir por fuera de lo que es el PRO y la UCR a los otros diputados que estarían dentro de este interbloque. Los dos del MID que quedaron después de la vuelta de Ibáñez, Cecilia Ibáñez a la Libertad Avanza, habían quedado dos, Oscar Sago y Eduardo Falcone. Adelante Buenos Aires, la diputada Karina Banfi, Monobloque. con su diferencia ahí con Verasay. Y por Santa Cruz, el diputado José Luis No solo Garrido. con Verasay, la Sí. diputada Karina Banfi de alguna manera no quiso formar parte del bloque radical, que está muy identificado con los gobernadores Claro. que fueron en alianza con Javier Milei. Claro. Porque al no estar los jujeños, no me dejas mentir, que fueron a Provincias Unidas, casi no, solo el correntino, pero el resto son aliados recientes de Milei. Es un bloque radical violeta. ¿Por qué crees que los correntinos terminan ahí? Me parece que no cicatrizan las heridas de la no alianza que hubo en Corrientes. Pero digo, ¿por qué no en Provincias Unidas? No, bueno, porque ellos no son, quieren ratificar, les sirve ser radicales. Radicales por el sello. Claro, exactamente. ¿Será presidente de la UCR? También, ¿No, Valdés? Valdés tiene la posibilidad de ser presidente de la UCR el 12, el viernes 12, y también esa razón me parece que me Esa era comentaban mi que pregunta, podía. Por eso. En realidad sabías en la respuesta, pero querías. No, porque por ahí vos tenías otra versión. No, la Te versión. tomó examen. A ver, Estoy haciendo un careo acá. sí, veo. Te tomó examen. Claro, exacto, me tomó examen. No, es verdad, el viernes que viene, acá cerquita donde estamos ahora, la van a ver a Ah, Débora. casi. No, yo los viernes. Estar En el trabajando comité UCR y No, ahí, Pero se ahí, acerca de el varias horario en el maneras. cual no prende el celular. Sí. Sí, no, yo los viernes salgo de acá, escribo mi nota, bajo así. Y ahí puede ser Me voy a Valdés. Pilates Voy a ahora. arrancar. El Claro, actual gobernador claro. Valdés puede ser el presidente del partido. Bueno, ¿terminó, Gonza? Sí, señor. Perfecto. Viste que le Exactamente. hace difícil, Débora. Te la va... Bueno, Yo soy un ángel. con análisis de por medio ahí. Bueno, el bloque, entonces, interbloque UCR PRO todavía no tiene nombre. Están esperando ponerse de acuerdo con el nombre. Se improvisó en la jura. Hagamos una encuesta en Twitter. Uy, Dios. Hagamos una encuesta y le resolvemos ese tema. ¿Pero qué Como querés así resolver? hicimos con los radicales con peluca, ¿te acordás? No, fue una encuesta cerrada, no la abrimos. Bueno, y después la abrimos a Twitter. No, pero ya estaba resuelto. Bueno, pero Fue la medio, abrimos. medio ¿Por el nombre? facho. Claro, radicales con peluca Sí, lo inventamos sí. nosotros. Laurita Serra, puntualmente. Puntualmente, sí. Todos queríamos diferentes nombres y Y, tuvo... sí. ¿Qué tirarías? Y ¿Un picó. vayamos juntos por el cambio? Punto algo por así? el cargo. No, No, bueno, pero eso ya sería- es un tema el nombre. Eso ya sería un Es un poquito tema más el polémico. nombre, porque Punto por el cargo. no tiene que hacer referencia a alguna etapa donde Sí, ese dejar atrás, sector total, sí. no le fue muy bien cuando gobernó. Gracias, señora Débora. gracias a vos, señorita señorito. Débora Durieta. Gracias a Muchísimas usted. gracias. Y muchísimas gracias, señor Gonzalo. Un placer, Mauri. Pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994,
el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos en la bancada con toda la información de diputados, una primera hora, media hora bastante intensa con la señora Débora Durieta, que le gusta que le digan señorita. Y ahora estamos en esta segunda media hora con el lujo que nos damos siempre de hablar con Verónica Benaim. ¿Cómo va? Que me vas a bajar un poco, ¿no? No sé si estuviste viendo esta primera media hora. Está prendida en la Estaba tele, me encendida, encanta porque Débora verlos. siempre está encendida, pero los viernes más. Totalmente. Además es antesala el fin de semana, así Fin de que semana, y ella tu tiene cuerpo lo sabe, ¿no? Su cuerpo lo sabe, aunque dice que el sábado se tira a leer y no. Sí. Y se calma. Pero Sí. bueno, Bueno, nosotros nos toca el viernes, tenemos, sí. tenemos que llamar un sábado. Sí, hay que mejor. ir bajando la situación. Bueno, ¿cómo va bajaste cantando? vos de la asamblea? Bien, ¿Bien? bien. Ya empezó a quedar el cuerpo, empieza a calmarse, de segundo día de... De descanso, sí. sí. Bueno, con todo lo que continúa, ¿no? Porque la rosca y las negociaciones continúan. Por ahora, digamos, lo que se viene y lo que se está cocinando es cómo van a quedar dos comisiones importantes que se van a poner en marcha luego de que se oficialice la convocatoria extraordinaria que ya circuló en Casa Rosada, que la firmaría en el día de hoy Javier Milei a la convocatoria, el decreto, para que el Congreso empiece a trabajar en diciembre, el 10 de diciembre, a partir del 10 de diciembre. Y trate al menos dos iniciativas importantes en la Cámara de Diputados, que son Presupuesto 2026 y también la iniciativa de inocencia fiscal. Y que... Las dos están acá esperando hace tiempo, ¿eh? Una de julio y el Claro, presupuesto de por septiembre. eso te digo que la rosca pasa por cómo se va a constituir la Comisión de Presupuesto y Hacienda y la de Legislación Penal. Perfecto, Verónica. El miércoles tuvimos la sesión preparatoria y Martín Menem fue reelecto como presidente de la Cámara de Diputados. Quien lo propuso en ese momento fue el jefe de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoloni, y esto decía. El bloque de La Libertad Avanza quiere proponer como presidente al diputado nacional por La Rioja, Martín Menem, que este bloque considera y lo ha visto trabajar estos 2 años como presidente de la Cámara con igualdad, un trabajo desnudado con todos los que están en esta Cámara, pero confluyendo con todos los bloques para que todos los bloques puedan tener la palabra y llevar adelante las ideas. Pero fundamental para nosotros que es una persona que tiene la escucha necesaria para que todos en este recinto podamos expresarnos libremente. Y lo más importante, que hay veces que nos ha tocado sufrirlo, que cumple a rajatabla el reglamento. Eso es lo más importante que tiene el diputado Martín Menem. Es una persona de gran trabajo, de mucha escucha, que lo que nos ha llevado hasta acá a poder sacar las leyes que ha enviado el presidente Milei con un trabajo desnudado y sin importar los horarios de trabajo. Por eso que este bloque lo quiere proponer al diputado Martín Menem, y esta Argentina merece un cambio, y ese cambio en esta Cámara está representado por el diputado Menem. Nosotros hemos estado trabajando desnudadamente para que el voto de los argentinos se puedan reflejar en las leyes que podamos sacar acá. Y el diputado Menem ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para que las leyes que llegan a este Congreso puedan ver la luz. Entonces, es para nosotros importante proponerlo, que siga administrando esta Cámara de Diputados con el equilibrio que lo caracteriza, con su trabajo, con su imparcialidad y por sobre todas las cosas, como una persona de bien, que le hace bien a la Argentina y le hace bien a todos los diputados que estamos en esta Cámara. Además de todo eso, quiero decir también que para mí es un orgullo trabajar al lado de él, porque constantemente nos demuestra cuál es el camino, y el camino es del trabajo, del sacrificio,
para que la Argentina pueda de una vez y para siempre, como dice el presidente Milei, sea una potencia. Entonces es muy importante para nosotros, y los llamo a los colegas diputados a que apoyen la moción que estoy haciendo de la presidencia de Martín Menem, porque es la persona indicada para llevar adelante todas estas reformas que está planteando nuestro presidente Milei. Nosotros soñamos con una Argentina potencia, y acá en la Cámara de Diputados como presidente es importante que la lleve adelante el diputado Martín Menem. Muchas gracias. En cuanto al procedimiento a seguir para elegir las autoridades, debe entenderse que, observándose lo dispuesto por el inciso 10 del artículo 127 y por el artículo 129 del reglamento, se cumple mediante este procedimiento con el requisito del artículo 190. Se va a votar a mano alzada. Forma de votación. Lo leo de nuevo. En cuanto al procedimiento a seguir para elegir las autoridades, debe entenderse que, observándose lo dispuesto por el inciso 10 del artículo 127 y por el artículo 129 del reglamento, se cumple mediante este procedimiento con el requisito del artículo 190. Por eso decía, se va a votar a mano alzada. Resulta afirmativo. Escuchamos a Gabriel Moroni proponiendo a Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados al menos un año más. Recordemos, Vero, que todos los años se vota. Sí. La particularidad es que cada 2 años se hace después de la jura de los electos, ¿no? Exactamente. Bueno, lo comentábamos un poco ayer, ¿no? Solamente se opuso a la designación de Martín Menem, Unión por la Patria, que tomó la palabra Germán Martínez, en minutos nada más lo vamos a escuchar, y el Frente de Izquierda se abstuvo. Yo en un ratito, cuando podamos, te voy a comentar un poco algo del presupuesto 2026, porque hoy estuvo reunido un gobernador, uno de los últimos gobernadores que van a tener la oportunidad de dialogar con Diego Santilli, que es el ministro del Interior. Te voy a contar un poquito qué pasó de eso. Buena data. Bueno, ahora escuchamos a quien presidió la sesión preparatoria, el diputado de la UCR, Gerardo Cipollini, que así ungía a Martín Menem. De acuerdo a las manifestaciones vertidas por los distintos bloques, queda entonces consagrado como presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el diputado Martín Alexis Menem, a quien invito a ocupar el sitial de la presidencia. Bueno, así lo presentaba Gerardo Cipollini la votación, anunciaba la votación por mayoría a mano alzada, como decía recién Vero, solamente Unión por la Patria avisó que no lo iba a votar y la izquierda que se abstenía, pero no hubo una votación nominal. Una vez que asumió que fue desde la banca que le había sido asignada al estrado, esto decía Menem. Es un verdadero honor para mí estar acá en este lugar, nuevamente iniciar un tercer año de gestión. Quiero
Quiero iniciar agradeciendo la confianza para continuar al frente de la presidencia de esta Cámara. Asumo esta responsabilidad con el mismo compromiso del primer día y con la convicción de que estamos ingresando en una nueva etapa institucional, más madura, más ordenada y orientada a consolidar los avances que hemos logrado entre todos. Los primeros 2 años fueron tiempos de transición, de reordenamiento y de enormes desafíos. Hoy, con una mirada más clara sobre lo que se hizo y sobre lo que queda por hacer, podemos hablar de resultados concretos y, sobre todo, de un rumbo que empieza a consolidarse. Estamos construyendo una Argentina próspera, estable y segura. Una Argentina en la que nuestros hijos ya no emigran, sino que día a día recibe nuevamente a aquellos argentinos que se habían ido desesperanzados por los años de los fracasos políticos y económicos. Quiero detenerme especialmente en el reconocimiento al presidente Milei, cuyo liderazgo permitió encarar el proceso de estabilización más profundo y exitoso que haya tenido la Argentina en décadas. Su determinación para alcanzar el equilibrio fiscal, para reformar el Estado y para promover una agenda de libertad económica fue sostenida con coherencia incluso en los momentos de mayor presión política. Los argentinos nos habíamos acostumbrado a vivir bajo el yugo de la inflación, el estancamiento económico y la asfixia estatal sobre las actividades productivas. Los chamanes económicos proponían y repetían recetas que, década tras década, nos conducían a un precipicio que parecía inexorable. El presidente Milei nos demostró que otro camino es posible, uno de libertad, de desarrollo de la actividad económica en el sector privado y de un Estado que solo establece reglas para todos los actores sin elegir los ganadores. Un camino en el que quien decide invertir en el país y trabajar arduamente sabe que tendrá posibilidades de progresar sin sentir la permanente amenaza del Estado. Todo esto no hubiera sido posible sin el aporte de diputados que, dejando de lado las mezquindades y miserias de la política, nos dieron su acompañamiento. Con ello logramos el aporte de esas leyes tan importantes sobre las cuales hoy podemos ver los resultados concretos y prueba de ese respaldo se ha podido verificar en forma contundente a lo largo del país en las elecciones del 26 de octubre. Muchas gracias a los diputados que decidieron apoyar estas reformas. No obstante, al inicio de este año, cuando necesitábamos continuar con la profundización de las ideas de la libertad en términos parlamentarios, la proximidad del calendario electoral hizo que el egoísmo y el interés propio primara por sobre los intereses de los argentinos en su conjunto. Aún me cuesta entender o asumir que esto es parte de la política. Creo que puede haber lugar para que del oponernos por oponernos pasemos nuevamente a recuperar el diálogo y la búsqueda de los consensos necesarios, tomando como parámetro los principios que la sociedad ha respaldado en las urnas, esto es, respetar el equilibrio fiscal. Repito, respetar el equilibrio fiscal por sobre el despilfarro del gasto, buscar alivianar la carga impositiva, burocrática y reguladora del Estado y no volver a los piquetes y al clientelismo, pudiendo vivir en un país más libre y más seguro. Hemos dicho alguna vez que a este gobierno desde el Parlamento se lo ha intentado desgastar y obstruir a través de la utilización de recursos que cuando ellos gobernaban tildaban de inconstitucionales, ilegales o por fuera del reglamento. A pesar de ello, y encontrándonos en la antítesis de todo lo que la oposición ejecutó, siempre pusimos a disposición todos los recursos humanos y económicos de la Casa con total abstracción y objetividad, garantizando sin oposición alguna y en el marco reglamentario el ejercicio real de la función legislativa, de control y de representación que todos los bloques propusieron llevar adelante.
Solo basta con recordar que este ha sido el primer gobierno elegido democráticamente al cual le han rechazado decretos de necesidad y urgencia, decretos delegados que se encontraban en el marco de la delegación que el mismo Poder Legislativo le había autorizado, que ha sufrido interpelaciones en el recinto que desde el año 1996 no se efectuaban, que tuvo un hecho sin precedentes, esto es, 2 comisiones investigadoras funcionando al mismo tiempo, orquestadas por quienes han sido parte del proyecto político con la mayor cantidad de casos de corrupción de la historia. Escuchábamos a Martín Menem en el discurso que leía cuando fue elegido nuevamente como presidente de la Cámara, y era un poco el plato fuerte hasta hace unos meses. No se sabía cómo iba a salir la elección, obviamente, porque recordemos que el año que viene se vuelve a votar presidente de la Cámara, pero se hace con la misma plantel de ahora. Entonces, si vos tenés una mayoría ahora, se supone que el año que viene te van a volver a votar. Exacto, ratificar. El punto era cómo quedaba la Cámara y cómo quedaban los alineamientos, ¿no? Y recordemos, Mauri, que se designó también la vicepresidencia primera, que quedó para Unión por la Patria, va en manos de Cecilia Moró. Luego la segunda, que quedó para La Libertad Avanza, en manos de Luis Petri. Y todavía la vicepresidencia tercera quedó en suspenso. Quedó vacante porque básicamente no se termina de resolver la constitución de dos bloques espectacular lo que pasó, disputan la tercera posición. Me decían que hay uno del espacio que se terminó de constituir ahí en medio del recinto nada más, uno de los legisladores que estaría en vías de retornar de donde se fue. Muchos rumores hay, muchos, pero es divertido, se formó ahí el interbloque. Estaban designando, estaba hablando Bornoroni y había 3, 4 diputados en el recinto que estaban constituyendo la comisión. Cuando lo veíamos decimos, bueno, deben estar ultimando detalles. No, estaban empezando de cero la negociación para hacer un interbloque. Me decías, Vero, que tenías información exclusiva del presupuesto 2026. Sí, porque hoy por la mañana, alrededor de las 9 de la mañana, Diego Santilli se terminó de reunir con uno de los pocos gobernadores que le quedan en esta negociación mano a mano que está haciendo con los mandatarios provinciales por el presupuesto 2026. Hablamos del gobernador de La Pampa, Sergio Silioto, fue recibido hoy. 45 minutos duró la reunión. Ustedes saben que Sergio Silioto es uno de los gobernadores que no firmó el Pacto de Mayo, digamos, no está dentro del grupo que había avalado en su momento, que había ido a Tucumán a acompañar este pacto que proponía la Casa Rosada. Es uno de los gobernadores más peronistas, podríamos decir, de las filas peronistas duros. Gobernadores peronistas, porque hay una foto que quedó histórica de que hay muchos gobernadores peronistas. Quedaron pocos en 2023, muy poquitos. Totalmente. Pero aún así el gobierno consideró que había que convocarlo. Recordemos que hay 4 que están totalmente vetados para el gobierno nacional. Recordamos que son Axel Kicillof, Melella, también Infran y Quintela. Sin embargo, no fueron a esa reunión que se hizo en la Casa Rosada. Claro, sin embargo, Silioto, hay un camino abierto al diálogo y hoy fue recibido. Desde el lado de La Pampa también están abiertos al diálogo. Una de las cuestiones por las que fue recibido tiene que ver con el peso parlamentario que tiene La Pampa dentro del Congreso de la Nación. La Casa Rosada lee que puede llegar a contar en alguna oportunidad tal vez con la posibilidad de tener algún voto. Tiene 3 representantes, Silioto, en la Cámara de Diputados y un senador específicamente que responde a él. Entonces, a nivel parlamentario... que quiere armar un sello propio y dejarlo en Unión por la Patria. Exactamente. Entonces, en términos de números parlamentarios, el gobierno considera que es importante tener la representación. Básicamente lo que pidió Silioto es, le reclamó al gobierno nacional una deuda por 400.000 millones que tiene la nación con la provincia de La Pampa en términos de las cajas previsionales y que no fueron transferidos. Que reclama eso. Exactamente. La respuesta que hemos tenido siempre de funcionarios es que hay un programa de regularización de deudas recíprocas, donde se evalúa cuál es la deuda previsional, otras deudas que pueda tener la provincia con Nación. Y lo que han dicho hasta ahora, lo dijo muchas veces Carlos Huberman, que es el secretario de Hacienda, que muchas provincias con caja previsional propia reclaman deudas
cuando en realidad recibieron fondos que no fueron debidamente declarados. Es un duelo difícil, ¿no? Es un duelo complejo, volvió a insistir con este reclamo, fue una reunión en buenos términos, 45 minutos, aparentemente positiva, la calificaron desde la Casa Rosada y lo traigo a colación porque decíamos, ¿no?, que en este momento las negociaciones pasan por la constitución de 2 comisiones importantes que van a empezar a debatir el presupuesto 2026 y justamente lo que decían, lo venimos diciendo Mauri, que el presupuesto 2026 se está cocinando en la Casa Rosada de la mano de Diego Santilli y ya es uno de los pocos gobernadores que le quedan. Solamente le faltaría una reunión con Poggi y con Puyaro. Bueno, seguramente va a ser en los próximos días y esta es la dinámica que vamos a ver en estos meses, por lo menos me animo a decir, por un buen tiempo, quizás los 2 años, de un ministro del Interior, que es Diego Santilli, muy encima de los gobernadores y como son pocos los votos que le faltan a el oficialismo para llegar a una mayoría, digo pocos, son menos que antes. Y si sumamos a algunos aliados naturales como la UCR y el PRO. Y es clave esa tercer minoría que se está disputando. Los gobernadores pueden darle tranquilamente una mayoría cómoda en ambas cámaras, por eso lo que venga cocinado desde esa planta baja que tiene la Casa Rosada donde está el Ministerio del Interior va a permitir a las autoridades legislativas del oficialismo tener una mayoría. Para, recordemos, presupuesto y inocencia fiscal, 2 proyectos que están descansando en la Cámara hace bastante tiempo. El presupuesto tuvo dictamen, pero se cae el dictamen la semana que viene. Inocencia fiscal llegó en julio, nunca se trató. La semana que viene se tratarían en comisiones de presupuesto y legislación penal. La expectativa del gobierno es que se aprueben en diputados y el Senado las convierta en ley antes de fin de año. Y tal vez lleguemos a otro tema, ¿no? Este mes, ¿no? Reforma laboral. La reforma laboral y veremos si ingresa por la Cámara de Diputados la reforma de la ley de glaciares. Sí, esos serían los temas que seguramente van a estar para diciembre. Reforma tributaria recién para el año que viene. Gracias, Verónica, por esta media hora. Gracias, Mauricio, por acompañarnos. Bueno, mirá qué linda dupla. ¿Qué te parece? Mirá qué lindo que nos vemos en pantalla. No, qué lindo que nos vemos en pantalla. Buena dupla, ¿viste? Bueno, es que vos me levantás. Nos vemos el martes. Hasta luego. Seguimos con Horacio en Bonn.